El tema para el día de hoy es la gracia, enfocado en que Dios nos ha hecho salvos por medio de la gracia. Veremos qué necesitamos para estar en la gracia y para permanecer en ella. Iniciaremos en Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10, que nos dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, nosotros no podemos hacer nada para estar en la gracia más que solo reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y cuando lo reconocemos nosotros automáticamente tenemos el regalo de la gracia, que es la salvación. Esto es, ¿verdad? Un regalo inmerecido de Dios a nosotros, pues no hicimos alguna cosa buena para merecerla, al contrario. Dice la Biblia que nosotros éramos objeto del enojo de Dios y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos considerados enemigos de Dios y estábamos destituidos de su gloria. Pero gracias a Jesucristo somos salvos. Gracias a solo decir Jesús, yo creo en ti, entonces nosotros obtenemos la salvación como un regalo. Entonces, ninguno puede llegar a ser salvo por hacer cosas buenas sin creer en Cristo. Hay personas que creen hacer las cosas bien, que hacer cosas buenas, hacer buenas obras, pero sin embargo no creen en Dios, no creen en Cristo, no pueden llegar a ser salvos. No obstante, debemos hacer buenas obras, debemos hacer las cosas buenas porque ya conocemos a Dios. Pues dice el versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que le preparó para nosotros tiempo atrás. Sin Cristo no podemos entender verdaderamente el concepto de lo bueno. Muchas veces como seres humanos tendemos a cambiar este concepto y llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por eso, sin Cristo no conocemos qué es lo bueno. Pero ya en Cristo, Él nos ha hecho nacer de nuevo y esta naturaleza que teníamos antes ha sido transformada y ahora en Cristo podemos comprender cuáles son las buenas obras, las buenas acciones que Dios quiere que hagamos. Romanos 3, 28 al 31 nos dice: Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y a gentiles únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Entonces, los judíos necesitan también creer en Jesucristo y nosotros los gentiles necesitamos también creer en Cristo para poder ser salvos, pues a Dios así le plació que judíos y gentiles creyeran en Él por medio de la fe para de estos dos conformar un solo pueblo para que les sirva. ¿Y quiere decir entonces que no tendremos que obedecer la ley? Claro que no. Dice que de hecho, cuando tenemos fe verdaderamente es cuando llegamos a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que Dios puso dentro de nosotros es el que nos guía a hacer las cosas buenas, es el que nos guía a llevar una vida de santidad, pues la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Si yo no soy santo, si yo no me estoy limpiando, si yo no me estoy apartando para Dios, no estoy haciendo las cosas rectas que Dios quiere. Si yo no estoy ayudando a mi prójimo, vistiendo al desnudo, visitando al huérfano, visitando a los que están en las cárceles, a los que están en los hospitales, no estoy haciendo las buenas acciones que Dios quiere que yo haga, por lo tanto, no estoy cumpliendo con lo que es ser salvo. Entonces, ¿de qué leyes nos ha librado el Señor? De las leyes ceremoniales. No obstante, hay leyes que Dios sigue permaneciendo vigentes hasta hoy, porque Dios dice que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Dios no puede considerar una cosa en el pasado como pecado y ahora no.
Y podemos ver un ejemplo de esto en 1 Corintios 10, si leemos el capítulo completo. Ahí se nos dice qué pecados cometieron el pueblo de Israel, tales como la idolatría, la murmuración, poner a prueba al Señor, ¿por cosas de qué? Porque deseaban cosas de Egipto, porque deseaban cosas de sus ciudades vecinas, porque anhelaban en su corazón hacer lo que los demás pueblos hacían, cosa que Dios no quería que hicieran, porque ellos debían ser santos, debían ser rectos. Por ende, esas mismas normas nos siguen rigiendo a nosotros. Nosotros nos debemos apartar del mundo. Nuestro Egipto es el mundo, porque somos gentiles. Dios nos ha apartado del mundo, por eso dice que somos luz en medio de tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz es diferente, la luz tiene que marcar una diferencia. También dice la Biblia que somos la sal de la tierra, pero dice que si la sal pierde su sabor, no puede volver a ser salada de nuevo y no sirve para nada, ni siquiera para el abono, sino para que ser tirada y pisoteada. Entonces, nosotros somos esa sal, nosotros debemos ser esa diferencia en la tierra, pero si dejamos de ser diferentes, no servimos para el Señor, no estamos siendo útiles al servicio del Señor. Pero si yo soy esa sal, que soy la diferencia, que estoy hablando la verdad en Cristo, que estoy llevando el mensaje de salvación a otros, que estoy haciendo las buenas obras de Dios, que estoy manteniéndome en santidad, entonces sí que estoy viviendo como a Dios le agrada. Segunda de Timoteo 2, 9 y 10 nos dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde el comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Ahora, todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Entonces dice que Dios nos salvó por medio de Jesucristo y dice que nos llamó para vivir una vida santa. Si Dios nos ha hecho el llamado es para que cambiemos nuestro estilo de vida, es para que cambiemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y nuestra manera incluso de hablar. Y dice, ¿verdad?, que este siempre ha sido el plan de Dios, llevar una vida santa. Desde Adán y Eva, el plan de Dios era que ellos se conducieran de manera recta, de manera santa. Sin embargo, ellos se dejaron engañar por la serpiente y llegaron a pecar. Así entonces comenzó el pecado en la humanidad, entró el pecado y todos eran pecadores hasta que vino Cristo y por medio de él todos somos justificados. Así dice en 1 Corintios 15, por un hombre entró el pecado en el mundo y asimismo por un hombre entró la justicia en el mundo, que es Jesucristo, y solo por medio de él podemos tener esta gracia que es la salvación. ¿Y qué quiere decir? Que debemos vivir en santidad porque es lo que Dios nos demanda. Porque incluso Jesucristo vivió de manera santa, vivió de manera recta, vivió obedeciendo a Dios en todo. Entonces, Él nos dejó el ejemplo. Y dice que esto, ¿verdad? Él destruyó, dice, el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida. Recordemos que Jesús dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. De modo que Cristo es nuestra luz y Él ilumina nuestro camino para llegar a la vida. Es decir, que Cristo nos guía por medio de su palabra, por medio de su ejemplo y por medio de su espíritu a hacer las cosas buenas, las cosas rectas que le agradan a Dios, para que nosotros podamos conducirnos en el camino estrecho que dice que la puerta estrecha lleva al reino de los cielos y son pocos los que alguna vez se encuentran en este camino. Son pocos los que permanecen en este camino, pero el que permanezca firme hasta el fin, este será salvo. Y dice que esto, ¿verdad?, viene por medio de la buena noticia, es decir, por medio de predicar las buenas nuevas de salvación. Por eso es importante que toda la humanidad conozca de esta gracia, que toda la humanidad conozca la verdad de Dios, que Él demanda santidad, que Él demanda una vida apartada del mundo, que Él demanda una vida de rectitud, porque no podemos decir yo sirvo a Dios, pero pretender estar haciendo las cosas del mundo no es algo a lo que Dios nos ha llamado. Entonces verdaderamente no estamos en la gracia. Tito 3, 5 al 7 nos dice, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitándonos nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna.
Como decíamos al principio, sin Cristo no podemos decir que hacemos buenas acciones porque incluso el hombre en su propio parecer está haciendo lo correcto, pero dice en Proverbios que su fin es de muerte. Por eso es necesario tener a Cristo para obtener verdaderamente el significado de lo que es bueno, de lo que es recto. Entonces dice que Cristo nos lava, nos quita nuestros pecados y nos da un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo, y su Espíritu está en abundancia dentro de nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos, para exhortarnos, para enseñarnos y para redarguirnos, de manera que podamos tener la vida eterna. Y dice que el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de que seremos salvos. El Espíritu Santo es como un sello en nosotros de que somos de Dios. Si no tenemos al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no está ferviente dentro de nosotros, nos debemos preocupar porque no tenemos esa garantía, no tenemos esa seguridad de heredar la vida eterna. Segunda de Corintios 5, 20, 21 nos dice: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en la relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces dice que Dios nos está llamando. Incluso Dios utiliza a personas para hacer su llamado. Por eso dice: hacemos su llamado por medio de nosotros. Dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Cuando una persona insiste en estar hablando de Cristo, en estar diciendo vuelve a Dios, arrepiéntete, conviértete, ven a Cristo, Cristo te está esperando, en realidad no es la persona, en realidad es Dios quien está utilizando a esa persona para hacer el llamado, porque Él quiere que toda la humanidad sea salva. Sin embargo, esa decisión depende de cada persona y de la manera en que esté conduciendo su vida. Y dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo hemos sido establecidos amigos de Dios por medio de la fe. Así como Abraham fue llamado amigo de Dios, nosotros también. Y dice que ahora tenemos esta relación más estrecha con el Padre, porque antes en la ley incluso las personas no podían hablar con Dios, pero ahora dice que todos somos sacerdotes espirituales por medio de Cristo. Es decir, que todos tenemos la libertad y el derecho de acercarnos al trono de la gracia. Es decir, que todos podemos sentir la presencia de Dios cuando el Señor dice, me invocarán y me encontrarán cuando me buscaren de todo vuestro corazón. Si de todo nuestro corazón buscamos al Señor, le vamos a encontrar. Si con todo nuestro corazón clamamos, oramos y gemimos por su presencia, la encontraremos, porque son promesas de Dios para nosotros, y máximo ahora que hemos sido justificados en Cristo y que Cristo nos da ese puente para que podamos acceder al trono de la gracia, para que podamos hallar por misericordia para el oportuno socorro. Ahora tenemos esa gran dicha de poder hablar con Dios todos los días como quien fuese nuestro mejor amigo. Segunda de Corintios 6, 1 y 2. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de su bondad, de la bondad de Dios, y luego no le den importancia. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de la salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de la salvación. Aquí debemos hacer mucho énfasis en esto. Dice que Pablo, ¿verdad?, les suplicaba que no recibieran el regalo de la gracia y luego no le den importancia. ¿Cómo nosotros no le damos importancia al regalo que hemos recibido de Dios? Cuando nosotros no prestamos atención a la voz del Espíritu Santo que nos está guiando a hacer lo que a Dios le agrada, cuando nosotros vamos en pos de las modas del mundo, en pos de sus costumbres, nos afanamos en cosas del mundo y no nos concentramos en nuestra relación con Dios, no nos concentramos en buscar a Dios, no nos concentramos en ir y hablar a otros de Dios, porque eso es a lo que Dios nos ha llamado.
Cuando nosotros no tenemos cuidado de lo que Cristo hizo por nosotros, no le estamos dando importancia a su sacrificio. Cuando pecamos deliberadamente, como dice Hebreos 10 del 26 al 30, le estamos pisoteando su sangre, estamos diciéndole a Cristo que no nos importa lo que Él hizo por nosotros. Cuando yo peco deliberadamente, cuando yo ya sé que es pecado, cuando Dios ya me ha dicho que no lo haga e igualmente lo estoy haciendo, cuando Dios ya me ha dicho que me aparte de tal cosa y no lo hago, sigo permaneciendo en eso, ahí no le estoy dando importancia al regalo maravilloso de la gracia que Dios me ha dado y lo puedo llegar a perder. Y dice que en el momento preciso Dios nos oyó. Así que si tú hoy estás oyendo la palabra, si tú hoy te quieres reconciliar, si tú hoy quieres recibir el mensaje de la salvación, recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, dice efectivamente hoy es el día de la salvación. Es ahora que tú le tienes que rendir tu vida, es ahora que tú te tienes que poner a cuentas, es hoy que tú tienes que venir a Dios, arrepentirte y convertirte y buscarle, porque solo Él da vida eterna, porque solo Él da la felicidad y porque solo en Él somos plenamente completos. Primera de Pedro 2:16. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Como regalo también de la gracia hemos sido liberados, somos libres, pero dice que esta libertad no es para que hagamos lo que nosotros deseamos hacer, no, esta libertad dice que somos libres del mundo, somos libres del pecado, somos libres de esas cadenas de vivir siempre en el pecado. Dios nos ha libertado de ese deseo por hacer el mal. En cambio, dice que ahora somos esclavos de Dios. Dice que nosotros somos esclavos de aquello que decidimos obedecer. Romanos 2 del 5 en adelante. Si nosotros decidimos obedecer nuestra carne, nuestro pecado, eso va a llevar a una muerte. Pero si nosotros decidimos hacer lo bueno, nos va a llevar a hacer las cosas justas de Dios y nos va a llevar a la vida eterna. Por lo tanto, la libertad que Dios me ha dado no es para hacer lo que a mí me gusta, no es para hacer lo que a mí me complace, no es para hacer mis deseos de la carne, sino que es para hacer las cosas buenas. Por eso dice que no debemos usar nuestra libertad como excusa para hacer el mal. Un ejemplo de esto es, ¿verdad? Vengo yo y pequé y digo, pero si Dios ya me hizo libre, pero si ya no estamos bajo la ley, pero si estamos en la gracia, entonces no estamos obedeciendo verdaderamente a lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, podemos llegar a cometer un pecado, digamos, robar. Pero decimos, pero si yo soy libre, o podemos llegar a adulterar, o podemos ir a fiestas paganas, o podemos estar tomando o emborrachándonos y decir, pero si ya somos libres, pero ya estamos en la gracia. No, esa libertad no es para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. Esa libertad es vivir libres del pecado, vivir libres de culpa, porque la culpa es la que carcome y la culpa es la que no deja a una persona crecer espiritualmente. Por ende, Dios nos ha quitado esa libertad, esas ataduras de culpa y nos ha hecho libres de esa culpabilidad para que podamos crecer espiritualmente y acercarnos más a Dios. Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen la libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Volvemos a decir, esta libertad no es para hacer lo que me complace, es decir, a mi carne le gusta hacer muchas cosas que son los deseos de la carne, por ende, ¿verdad? Que eso lo encontramos en Gálatas 5, si leemos el versículo completo, nos dice cuáles son los deseos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Al contrario, dice, esta libertad la debemos usar para servirnos unos a otros por amor. La libertad que Dios nos ha dado es la libertad de poder servir. Hay personas que no pueden servir porque no son libres. Hay personas que les duele dar, hay personas que les duele ayudar. ¿Por qué? Porque no son libres. Pero hay otras que se gozan en ayudar, que se gozan en prestar su servicio. ¿Por qué? Porque son libres y lo hacen con amor. Tito 2 del 11 al 15 nos dice, pues la gracia de Dios ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios.
mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que Dios revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Debemos enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Entonces dice que la gracia ha sido revelada a nosotros para darnos salvación, a toda la humanidad. Pero esta gracia nos trae una instrucción, nos trae una enseñanza de parte del Señor. Y dice, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo debemos vivir con sabiduría, con justicia y con devoción a Dios. Entonces, la gracia no quiere decir que yo puedo pecar libremente, no quiere decir que yo puedo vivir como a mí me plazca, no. La gracia trae una instrucción en ella misma. La gracia no quiere decir que yo no debo obedecer a Dios, que yo no debo obedecer mandamientos. Tenemos leyes, mandamientos y decretos que debemos cumplir aún. Incluso dice que la fe es la que nos hace verdaderamente cumplir estas leyes, estos mandamientos. Dice, versículo 12, se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Sí que tenemos una instrucción, aún estando en la gracia, apartarnos de todo aquello que nos puede contaminar. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Que es lícito, que es permitido hacer. Dios nos permite hacer todo, sin embargo, no todo nos va a llevar a la vida recta, no todo nos va a edificar, no todo nos va a hacer crecer espiritualmente, sino aquellas cosas que son del espíritu, pues el espíritu anhela hacer las cosas del espíritu y la carne anhela hacer cosas de la carne. Romanos 8 podemos leer quienes viven en la carne y quienes viven en el espíritu. Si nosotros decimos vivir en el espíritu, debemos examinar y leer Romanos 8 y si estamos viviendo de esta manera. Si no es así, aún estamos viviendo bajo la carne, pero tenemos la dicha de que aún nos podemos arrepentir, de que aún podemos pedirle a Dios que nos transforme, porque no somos nosotros los que podemos cambiar, sino es Dios quien nos transforma. Pero Dios necesita que nosotros dejemos hacer ese cambio, que nosotros digamos, heme aquí, Señor, cámbiame. Yo quiero ser nueva persona, yo quiero vivir con sabiduría, hacer las cosas con justicia y vivir con devoción a ti. Y dice que mientras estamos haciendo estas cosas, ¿qué cosas? Apartarnos de las cosas del mundo, dejar los placeres pecaminosos, vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras estamos haciendo estas 5 cosas, debemos anhelar con esperanza el día en que Dios revele la gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, el día en que Cristo se lleve a su iglesia. El día en que Dios diga, hijo, es hoy, ve por mi pueblo. En ese día nosotros seremos transformados. Mientras llega ese día, debemos seguir haciendo estas cosas. Y dice, versículo 14, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecados, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Entonces dice que Él nos limpió, nos liberó de ¿qué dice? Del pecado, y para hacernos un pueblo totalmente comprometido. Debemos tener ese comprometimiento con el Señor de hacer ¿qué dice? Buenas acciones. También dice que, versículo 15, debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. La palabra del Señor nos alienta a enseñar a hacer estas cosas, a vivir en santidad, a alertar a los creyentes a que hagan esto, a decir, tienes que hacer esto, y si la persona no lo está haciendo y es creyente, tienes la autoridad para corregirlas cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Si estamos siendo creyentes y vemos que otra persona no está viviendo de la manera que a Dios le agrada, tenemos la autoridad de ir y corregir, la autoridad de ir y decirle,
que no está haciendo lo correcto, porque es algo que Dios nos demandará también en aquel día si no lo hicimos, si no hablamos. Dios nos demandará a nosotros cuando vimos y no hablamos. Pero si nosotros hablamos y la persona no atendió, Dios le demandará solo a esa persona. Si nosotros hablamos y la persona oyó y cambió, entonces Dios dice que también nos recompensará y somos dichosos porque hemos ganado de vuelta a nuestro hermano. Por último, Romanos 6, 15 y 16. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Entonces, el hecho de estar en la gracia no quiere decir que yo ya soy libre completamente de todas las leyes. Somos libres de las leyes ceremoniales, de las leyes que Moisés estableció de purificación y de muchas otras que son ceremoniales. Pero en cuanto nos dictan al pecado, no somos libres de esa ley. Incluso Romanos 12, del 16 en adelante, nos dice que seremos juzgados sin ley, los que no tenemos ley, pero tenemos al Espíritu, tenemos nuestra conciencia que nos indica cuando hacemos lo correcto, nos dice que hemos hecho lo correcto, pero cuando hacemos lo incorrecto, nos dice, nos redarguye y nos alienta a cambiar esa conducta. Y dice que nosotros decidimos a quién obedecer, somos esclavos de aquello a lo que decidimos obedecer. Podemos ser esclavos del pecado que nos llevará por ende a una muerte, o podemos decidir obedecer a Dios, lo que nos llevará a una vida recta. No hay más, no hay término medio, o uno o lo otro. Dios nos dice que tomemos la decisión de qué hacer. Por eso Cristo dijo, el que me quiera seguir, que tome su cruz y me siga. ¿Por qué? Porque debe ser una decisión, no a medias, una decisión completa de quererle servir. Y que decimos que la gracia, ¿qué quiere decir? Que Dios nos enseña a vivir una vida santa, porque dice que obedecer a Dios nos va a llevar a una vida recta. Por ende, nuestra vida debe ser totalmente intachable en cuanto dependa de nosotros. Claro, podemos cometer faltas, podemos cometer errores, pero que estos no se vuelvan cotidianos, que estos no nos caractericen, que esto no los hagamos diario, que esto no nos impida alcanzar la gracia del Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que haya podido expresarla como el Señor lo ha puesto en mi corazón. Que Dios les bendiga.